al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Jaime, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, señor Martínez Pozo. Buen día al resto del equipo, del Sol. Pues vamos Antes a de que usted arranque, iniciar don Jaime, y voy a escúcheme. comenzar. Don Jaime, Dígame, Martínez. ayer anoche el doctor Roberto Castillo me mostró fotografía de lo que ocurrió en Punta Espada, en la tercera parada del Gran Tomás. Me dice que hubo un tornado, un evento ahí que abortó el torneo. ¿Cuál fue la situación? Bueno, sí, ciertamente se produjo un ventarrón en el campo Punta Espada, en Capcana, alrededor de las 4 y algo de la tarde, con brisas que fueron superior a los 70 kilómetros por hora y que concluyó abruptamente la tercera y última parada del Gran Tomás. Este ventarrón provocó daños, la carpa o techo que se había instalado para almuerzo, para la entrega de los premios a los ganadores, para los premios que se iban a rifar, pues todo esto quedó paralizado debido a los fuertes vientos y al torrencial aguacero. Hay que decir que en el este la semana pasada estuvo lloviendo prácticamente todos los días, con fuertes aguaceros y con muchos vientos. Y lamentablemente, cuando apenas le faltaban 1 o 2 hoyos a los jugadores, pues se vio interrumpido este evento y debimos dejarlo ahí. Lamentable. Pero los jugadores quedaron muy conformes con todo lo que habían disfrutado en el campo, con lo malo que habían jugado, por la fuerte brisa que es casi usual en ese campo, y eso es parte de lo atractivo. Pero seguimos con el Gran Tomás para el 2023, que es lo que importa. Entonces, sobre Santiago, el crimen del artista Víctor Herarte, cuyo cadáver será enterrado en el día de hoy, después de velarlo desde ayer. Fue encontrado muerto en su residencia ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos, en un hecho que aconteció alrededor de las 3:30, 4 de la tarde del domingo. Todavía no hay una información precisa. El director de la policía en Santiago se aventuró a decir que había un robo, que se había producido un robo. Esto fue difundido también por gente que está en la comunicación en la capital, pero la verdad es que no se ha podido establecer nada. Ni el director de la policía ni el fiscal interino de Santiago han vuelto a hablar sobre el tema. 3 nacionales haitianos que fueron apresados el mismo domingo ya fueron puestos en libertad porque no tenían ningún vínculo con este hecho. Y aparentemente no hubo robo alguno. Y eso es lo que están tratando de descifrar las autoridades. Por el momento, entiendo que lo mejor es no estar haciendo conjeturas. Hay mucha gente que quiere estar ofreciendo primicias, comunicadores que son beneficiados por el Ministerio Público en la capital, que reciben informaciones a veces privilegiadas, pero sobre este tema todavía el Ministerio Público no tiene ninguna información precisa. Pero hay quienes descartan el robo como justificación para cometer este hecho. Y esperamos que se conozca cuál es el nacional haitiano. Se presume que fue un nacional haitiano, pero uno solo el que le provocó la muerte a Víctor Herarte. Mientras tanto, se ha estado reclamando que la policía y la fiscalía no ofrecen informaciones. De hecho, la policía estuvo sin vocero durante mucho tiempo, pero ya designaron a un oficial que está ofreciendo algunos datos. Pero la fiscalía no da informes prácticamente de ninguno de los casos, porque el fiscal parece que no cuenta con el favor de las damas que están dirigiendo el Ministerio Público desde la capital. Y él no se atreve a hablar mucho. De hecho, se sabe que las damas del Ministerio Público en la capital no están muy conformes con la investigación que se ha hecho en Santiago de la muerte, del asesinato del abogado Basilio Guzmán. Otro tema es el
De hecho, que ni los propios funcionarios saben diferenciar la violencia de la delincuencia. Es asombroso. Tampoco en los medios de comunicación. Se habla de violencia y delincuencia como si fueran sinónimos. Se habla indistintamente de uno y otro caso. Y ahora, según consta, hay una especie de asociación entre empresarios capitalinos y exfuncionarios pasibles de ser llevados a tribunales y acusados de actos de corrupción. Y están enarbolando una campaña de que la población está sometida a la presión de la incompetencia del gobierno para enfrentar la violencia y la delincuencia que se registra en el país. Bueno, los gobiernos han sido incapaces, y quizás, en honor a la verdad, es el que más intento está haciendo para hacer tener una policía en capacidad de enfrentar la delincuencia. La violencia no puede prevenirse. Por consiguiente, no se pueden establecer políticas públicas para erradicar la violencia, porque la violencia es inherente a cada ser humano. Y se sabe que hay un movimiento de empresarios que coinciden con exfuncionarios, o hay coincidencia o es una unión para tratar de minar la imagen del gobierno a través de una campaña de evidenciar que el gobierno es incapaz de enfrentar la delincuencia y la violencia. Bueno, la delincuencia el gobierno ha sido incapaz, y todos los anteriores también lo han sido. Pero repito, la violencia no es una competencia que el gobierno pueda subsanar, porque el gobierno ni nadie puede estar dentro de una persona que en un arranque de celos o de motivos económicos o de cualquier otra índole decida matar a otra persona. Eso no se puede prevenir. Eso no tiene nada que ver con la delincuencia. Y se sabe, y no tampoco es un secreto, que empresarios y exfuncionarios hicieron una gran inversión en la jornada que desarrolló el Partido de la Liberación Dominicana para escoger a quien va a ser o deberá ser confirmado por el Comité Central a la candidatura presidencial del PLD. Hubo un gran aporte de dinero hacia tanto al partido como algunos de los que estaban compitiendo en esa denominada consulta celebrada ya hace un par de domingos. Esa es la realidad, eso no es ningún secreto. Otro tema que sí creo que es de interés, o de más interés, es que mañana está supuesto a firmarse un documento que ha propiciado la Junta Central Electoral con los partidos para tratar de frenar la campaña política, que todos están involucrados, y lograr que la espera oficial de la apertura para la campaña, que será dentro de 6 meses. Mañana debieran estar, y digo debieran porque la Junta Central Electoral convidó para una primera reunión que se desarrolló el jueves pasado. La Junta convidó a presidentes y secretarios de los partidos, y de los grandes partidos no asistió ningún presidente. El doctor Leonel Fernández llegó a decir que él no se sentía en la obligación de asistir a esa invitación porque ellos no estaban promoviendo candidatos. Claro, Fuerza del Pueblo no está promoviendo candidatos. Fuerza del Pueblo está promoviendo al doctor Leonel Fernández, y él también se está promoviendo en cada una de sus actividades. Pero los presidentes y secretarios debieran ir mañana a esa firma, porque ellos deben validar, darle valor a la Junta Central Electoral, que es el órgano que tendrá que organizar tanto las primarias de los partidos como las elecciones municipales y la elección presidencial y congresual. Los partidos, los presidentes de los partidos, los secretarios de los partidos deben asistir a esa firma mañana, ya que fueron convidados para el jueves pasado y no asistieron. Entonces, si los presidentes de los partidos no le dan el mérito que la Junta necesita, no le dan el respaldo, el apoyo para las funciones que les corresponden, entonces, ¿qué va a hacer la Junta? Si los presidentes no le hacen caso a lo que dice la ley
y lo que quiere firmar la Junta Central Electoral, entonces, ¿qué va a pasar con los comicios? La Junta tendrá la calidad moral para organizar los procesos que están pendientes para el 2023 y el 2024. Ese es un interrogante. De manera que ojalá que mañana, a ese encuentro para firmar ese acuerdo, estén presentes los presidentes y secretarios de los principales partidos para que le den fortaleza, para que hagan valer la condición de ente regulador y organizador de procesos tan importantes como son los que le corresponden a la Junta Central Electoral y a las juntas municipales, que son dependencias del organismo central. De mi parte, es todo por hoy, señor Martínez Pozo. Jaime, volviendo atrás, con lo que usted plantea, tanto sobre el tema de la violencia, la delincuencia, y sobre lo de la consulta del Partido de la Liberación Dominicana, usted sugiere o sustenta que hay sectores empresariales que están detrás de crear una imagen de inseguridad, por una parte, y por otra parte que esos sectores que que por lo menos en estos últimos 2 años parecían muy satisfechos con el gobierno, ya empiezan a mirar hacia otro lado. Es correcto, eso es lo que estoy señalando. ¿Y por qué? Bueno, porque no podemos olvidar que empresarios capitalinos estuvieron sirviéndose de todos los gobiernos pasados. No podemos negar la calidad de evasores de impuestos de muchos empresarios capitalinos. No podemos olvidar que había empresarios que tenían empleados en la Dirección General de Aduanas para permitir la entrada de artículos sin pagar impuestos, y algunos que llegaron al colmo de evitar que pequeños empresarios pudieran traer al país mercancías de las que ellos vendían. O sea, hay un grupo de gente que se está viendo afectada en este gobierno por la línea que este gobierno lleva, especialmente en la Dirección General de Aduanas y en la Dirección de Impuestos Internos. Y estos empresarios, algunos con medios de comunicación, están manteniendo lo que se ve más que evidente, una campaña señalando que el gobierno no puede con la violencia y la delincuencia que hay en el país. Si se refirieran a la delincuencia solo, yo no hablaría de este tema, porque entiendo que eso deben hacerlo aquellos que tienen contratos millonarios de publicidad con el gobierno, o aquellos que son miembros del partido o son afines al Poder Ejecutivo, que no es mi caso. Pero cuando se involucra la violencia dentro de una campaña, que es evidente, porque hay periódicos que están señalando en sus portadas todos los días el tema de la inseguridad que se vive en el país. Y esa inseguridad se ha vivido en este gobierno y en los anteriores. Y si somos honestos y serios, debemos admitir que este gobierno es el que más está tratando de hacer para lograr una policía efectiva. Lamentablemente han contratado a un español que supuestamente tiene aval suficiente, pero que no hemos visto nada de lo que será una nueva policía, porque lo principal en la policía no es educar a los policías hoy, sino darles el material para que puedan enfrentar la delincuencia y tratar de garantizar respeto hacia la autoridad, que en este país se está perdiendo a rasgos muy alarmantes. Esa es la realidad y es lo que digo. Hay empresarios y exfuncionarios que son pasibles probablemente de sometimientos por actos de corrupción, que de alguna manera están unidos en empañar la imagen del gobierno y han acudido al tema de la delincuencia uniéndola a la violencia. Eso es lo que yo entiendo. ¿Y en qué posición estarían, Jaime, algunos empresarios santiagueros con relación a esta situación, que al igual que esos empresarios capitalinos, pues han subsistido muy bien en todos los gobiernos? Sí. También están participando en ese concierto, porque para mí resulta sorprendente la gran inversión que se hizo para la consulta del PLD, porque es usual y es muy normal
que un empresario invierta ya cuando hay un candidato de una organización y apoye, según sus encuestas, al que tiene mayor posibilidad de ganar. Eso es muy normal. Los empresarios invierten en eso y lo sabemos. Pero resulta extraño que el PLD y los aspirantes a ganar esa consulta recibieran dinero a borbotones de parte de empresarios y de exfuncionarios, que también son empresarios y que todo el mundo sabe que son ricos y que quizás muchos de ellos no pueden demostrar la riqueza que acumularon a través de los años de sus servicios en el gobierno, en las dos administraciones del PLD, en los años del PLD en el gobierno. Entonces, todo esto involucra también a empresarios de Santiago, menos, porque son menos los que están en capacidad de jugar este juego, pero la mayoría está en la capital, o están en la capital la mayoría. Yo en eso creo. Pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Un placer, como siempre. ¿Cuánto fue?